empezó? En busca de Dios. Resulta que en busca de Dios salía la pregunta de si el pecado que nosotros solamente le confesábamos a Dios, pero no le confesábamos a otro, era perdonado. ¿Qué creen ustedes? Y tiene que ver todo eso precisamente con la gracia tiene límite. Porque si nosotros consideramos, porque lo hemos escuchado muchas veces, de que la gracia es ilimitada juntamente con la misericordia, ¿cierto que sí? Eso lo hemos escuchado. Pero, ¿de verdad funciona de esa manera? Porque es dependiendo cómo se comporta usted. Hoy publicaba en el estado del WhatsApp precisamente un video que ya nos habían mandado la hermana Geraldine, de la pastora Lisney, creo que es ella, no sé si es mexicana o de dónde es. De Cuba, santo Dios. Entonces, ella en ese video, en ese pequeño video, decía que sí, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira, ¿cierto? De fuego consumidor. Que iba lento, porque Él dice que es lento para la ira, pero va a llegar. Entonces, cuando llega, Él llega y ¿a qué medida permitimos usted y yo que Él llegue? Porque depende de nosotros si es ilimitado o tiene límite. Pero sea que la respuesta que para usted sea no, para mí no tiene límite, para mí es ilimitada, o para el otro que sea así, tiene un límite. ¿Qué estamos haciendo entonces? Hoy, ¿qué nos encontramos haciendo para aprovechar al máximo lo que tenemos? Sea porque tiene límite y no sabemos cuándo va a terminar, o sea porque no tiene límite y tenemos que aprovechar de ello. Recuerde que la viuda, cuando el siervo le dijo que trajera vasijas, él mismo le dijo que no sean pocas. Pero cuando ella le dice al siervo, se acabaron las vasijas, el aceite cesó. O sea que el límite no lo pone Dios, sino que lo ponemos usted y yo. Entonces ese pecado que confesamos o que solamente le ponemos al Señor, ¿cómo lo estamos haciendo para poder saber si tiene o no tiene perdón? Porque el domingo hablábamos y nos recordaba la palabra que tarde o temprano tenemos que ponernos a cuentas. Tarde o temprano tenemos nosotros que reconocer lo que hemos hecho, nuestros actos, hay que responder por ello. Y dependiendo de lo que nosotros hemos hecho, porque no es en la hora como, no, a última hora yo lo hago, sino dependiendo de lo que hayamos hecho antes de que nos llamen a rendir cuentas, entonces esto nos servirá para determinar si somos expulsados o si somos aceptados. Si nos dejan entrar o nos dicen, como le dijeron a las 5, se cerró la puerta, no hay nada que hacer. Acompáñeme a la palabra del Señor, precisamente a el libro o a la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Les voy a leer la Reina Valera. En la Reina Valera, el capítulo 12 titula, desde el verso 12, téngalo ahí abierto, pero vamos a leer el 15, pero el del verso 12 titula, ¿quién tiene Reina Valera? Los que rechazan la gracia de Dios. ¿Qué otra versión tenemos y cómo titula? Advertencia. Advertencia. Ojo, cómo nos están allá. Entonces, ¿estamos ahí? Hebreos capítulo 12, verso 15 al 17. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu a favor de ustedes. Amén. Mira bien,
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, lo dice la palabra. Ojo, entonces si hay un límite. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿A quién se está llevándose por delante? No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por una comida, ni siquiera por el mes. Porque ya sabéis, aún después, présteme atención, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ay, ay, ay. Ay, no, el Señor tiene gracia y misericordia conmigo. Puede sentarse. El Señor tiene gracia y misericordia conmigo. Él me espera. Ey, cuidado. Porque Esaú quiso buscar la bendición. Ojo, que es que no siempre lo encontramos como el hijo pródigo. El hijo pródigo fue, se gastó su plata, su herencia, todo. Y él regresó y el papá lo esperó así. Ay, mi hijo que había muerto volvió a vivir, todo. Esaú, por un plato de lentejas. Y él dijo, no, ya no va usted, chavito, a comer con los cerdos. Entonces, como no sabemos si vamos a hacer del combo del hijo pródigo el combo de Esaú, tenemos que manejarnos bien. ¿Sí o no? Los primeros versículos de ese capítulo, el capítulo 12 de Hebreos, enlazan la sesión anterior con esta que estamos hablando. Porque el camino de la fe se caracteriza por el esfuerzo, el sufrimiento y el triunfo. Ojo, tenga presente eso. Muchas veces no queremos sufrir. Muchas veces no queremos pasar por el desierto. Y esta mañana lo decía en el Reflexionemos. Sin desierto no hay tierra prometida. No hay bendición si no pasamos por el desierto. El mismo Jesús lo tuvo que hacer. Tenemos que tener presente que tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Y esos testigos no solamente es la iglesia. Esos testigos aún con mayor, porcentaje de calificación son los de afuera. Porque ahí es donde o los ayudamos a que lleguen o los echamos a que no quieran saber nada del Señor. Y entonces todo eso hace parte de nosotros. Por eso que esa palabra que dice que por la maldad de unos el amor de otros se enfría, que no aplique para nosotros. Sino que sea para otro que no sabe, que ignora, que desconoce o lo que sea. Pero no para nosotros que conociendo seamos tropiezo para que otro no llegue. Seamos tropiezo para que otro se vaya. Sino que ahí es donde tenemos que pesar esa nube de testigos y decir qué es lo que estamos haciendo. Para que podamos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, Él escogió el camino de la cruz, soportando valorosamente su tremendo peso. Un peso que era difícil de cargar y por eso usted y yo no éramos capaces de llevar. Aunque Él nos manda a tomar la cruz para poder seguirle. Pero nuestra cruz, no la de Él. Por eso cuando los discípulos le dijeron, Señor, es que nosotros le dejamos todo para seguir a ti. Lo que tú nos digas nosotros hacemos. Él dijo, ¿seguro ustedes están dispuestos a vivir lo que yo voy a vivir? Cuando llegó la mamá así, toda orgullosa, Señor, manda que mi hijo se siente aquí, el otro aquí. Y el Señor le dice, no, es que eso no me corresponde a mí, no, yo solamente vengo a cumplir algo y nada más. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la disciplina a la que nosotros estamos permitiendo ser sometidos? Porque esa disciplina es necesaria si hemos de correr la dura pista con paciencia. El salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y él qué?
sacó de lo cenagoso. Entonces, ¿cómo nosotros nos estamos viendo en esa disciplina? Para que así podamos nosotros llegar, o más bien no lleguemos a perder de vista lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, nos señaló, nos marcó y nos dejó listo para que nosotros pudiéramos avanzar. Cuando nosotros perdemos de vista esto, estamos perdiendo aquella corona que Él quiere colocar sobre nosotros siendo vencedores. Cuando usted y yo perdemos de vista por la disciplina que estamos teniendo, por el desierto en el que estamos cruzando, perdemos de vista la meta, entonces esa corona se desvanece. Y ese no es el propósito del autor de la palabra de Dios. Pero tampoco es el propósito del autor de esta epístola a los hebreos. Muchos dicen que es Pablo, pero en sí es desconocido quién escribió esa epístola. Pero el autor lo que quiere animar a los creyentes es advirtiéndoles sobre los peligros especiales que nos están acechando día a día. Sobre aquellas cosas que quieren sacarnos del plan del Señor. Y si nosotros nos devolvemos al verso, el verso 15 inicia diciendo la frase, mira bien, introduciéndonos en una de las amonestaciones que el autor de la carta o la epístola a los hebreos hace, pero no para los que están afuera, sino para los que se encuentran adentro, quienes están diciendo que caminan en luz. ¿Será que eso somos nosotros? ¿Sí? ¿O son los hebreos? ¿Le está hablando a la iglesia o le está hablando solamente al pueblo hebreo? Pero seguidamente en ese verso dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y aquí nos está mostrando de que ese alguno que aún no tiene la gracia, a pesar de la asociación que tiene o de estar más bien caminando dentro de la iglesia. De aquellos que decimos y levantamos manos, pero no somos nada todavía. Porque como se los he explicado antes, cambiamos de templo, pero nunca cambiamos de religión. Porque hago lo básico que me toca hacer y nada más. Y eso es lo que sucede con lo tradicional. En lo tradicional se demora 40 minutos y están acosando y llegan tarde. Y eso es lo que quieren que suceda ahora en este lugar. Ey, pero está muy demorado, ¿eso por qué? Y entonces creemos que todo, tanto los anuncios, la alabanza y lo demás, es un relleno. No me interesa sino escuchar la palabra y nada más. A veces ni la palabra, sino póngame manos y ore por mí. Y nada más. Porque vivimos diciendo, estoy ocupado, estoy enfermo, tengo esto, me pasa esto, lo otro. Y siempre me justifico con Dios. Pero ¿y entonces eso cómo lo tomamos como disciplina? Por eso siempre he dicho, hacemos el equilibrio igual cuando le presentamos este reporte al patrón, al jefe en la empresa, en el lugar donde trabajamos. Si el jefe es buena gente, te dice vaya para la casa, pues yo no le voy a pagar el día, sin remuneración. Si es buena gente, si no le dice hermano, no tiene capacidad, trabaje. Pero para el Señor no nos esforzamos nada. Entonces, ¿cuál es la disciplina que estamos haciendo? Y entonces sigue diciendo el verso,
que brota una raíz ¿de qué? De amargura. Y él aquí el autor expresa algo para redactar precisamente este pasaje, involucrando una raíz de amargura. Alguno que amaba este presente siglo, alguno que amaba al mundo todavía, pero se encontraba en el lugar equivocado, como dice por ahí el comercial, ¿cierto? Porque es que aquí cantan, bueno, porque es que aquí oran, bueno, porque es que aquí, ¡ay, qué chévere! Pero yo no soy de ahí. ¿Cuál es la raíz entonces de esa carnalidad que se lleva a cuantos otros por delante? ¿Pero por qué? Porque arruina el testimonio de otro grupo. Y es ahí donde el mismo Señor Jesús dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero desafortunadamente, eso lo sabe ¿quién? Dios, y quien está firme en él. Pero quien no está firme y los de afuera no lo van a saber, entonces el testimonio se arruina y por ende somos participantes de la dureza del corazón de los otros. Entonces estamos acabando con la gracia propia. Yo les decía, el Señor nos hablaba hace 20 días, si no estoy mal, acerca de cuando hablamos del otro o cuando hablamos de la iglesia. Nos estamos metiendo contra Él, estamos yendo contra Él mismo. Palabras de Él, porque cuando Jesús se le presenta a Saulo de Tarso le dice, ¿por qué me persigues? Porque Pablo perseguía a la iglesia cristiana. En el versículo 16 la metáfora cambia totalmente, pero esto nos lleva a que no pensemos en distintas manifestaciones del mal que afligía a la iglesia en ese entonces, sino en un análisis más completo del mal que ya hemos notado: no pertenecer. Así que ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta, estamos perteneciendo, y no hablo de solamente la iglesia, este lugar, sino del cuerpo de Cristo. Porque el autor sigue diciendo, la escritura sigue diciendo un fornicario, en sentido literal lo está diciendo. Pero esto no solamente se va a la parte de una relación de pareja, aquel que, ay sí, miró para otro lado. No, porque es que como usted y yo somos fornicarios en el Señor, o para el Señor. ¿Cómo somos adúlteros si ya nos hemos casado con Él? Pero entonces el autor habla de fornicarios porque recuerda que está hablando de quienes dicen pertenecer pero no son. Quienes están pero todavía no son de nosotros, del cuerpo. Entonces por eso lo coloca en un sentido literal. Porque es ese que busca esos deleites físicos a través de uniones ilícitas. ¿Cómo nos unimos nosotros ilícitamente? ¿O cómo se puede unir el que dice ser pero no es físicamente con su presencia? Pero ¿cómo daña? Cuando le dice al otro, mira esto tan aburridor, tan mal esto, no estoy de acuerdo, pero no vamos a la fuente. No vamos a ver qué es lo que dice papá. Cada uno, el proceso de cada uno es diferente, siempre lo digo. No a todos les sirven la misma pasta para el dolor de cabeza. A uno le sirve la porada chichipata, la va más baratica, pero al otro no, tiene que comprar la más cara. Y lo mismo sucede en la relación en la iglesia. No nos sirve el mismo proceso a todos. Por eso el autor nos habla a través de esa metáfora del ser fornicario, porque nos está dando un reflejo preciso del lenguaje de los profetas, cuando los profetas se referían
a no ser fornicarios, porque estos no heredarían el reino de los cielos. Y nos está mostrando en la falsedad, comillas, de esos hermanos. Por eso preparando el prebautismal, y siempre les he dicho, me gusta hacer esto, porque siempre digo, no nos salva, no nos da perdón el ser bautizados. Entonces, ¿cuál es el propósito de bautizarnos? Pero después de bautizarnos, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Porque como ya entramos a ser parte de la membresía, parte del cuerpo, entonces tenemos una responsabilidad. Pero muchos no valoran eso, o muchos no respetan más bien esa responsabilidad que tienen. Allí es donde se convierten en fornicarios y demás. ¿En dónde tenemos nuestra mirada? ¿Queremos fijar nuestra mirada en Cristo? Porque el pueblo en este entonces, en este tiempo, todavía estaban pensando en el judaísmo. Pero habían otros cuantos que pensaban en el mundo. Acerca de si sí, si no, esto es muy difícil, ¿cierto? Y todo esto nos lleva precisamente a esa infidelidad de la fe cristiana. Que la conclusión o el fin es el límite de la gracia, como lo leímos ya. Entonces, mis amados, se acaba el tiempo y ahora con todo lo que está pasando con nuestra nación, Israel, entonces salen todas las preguntas y comentarios y demás de los que desconocen aún la historia y lo que está sucediendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo llegamos entonces? Si usted tiene un Dios bueno y si ese Dios que usted habla es tan bueno, ¿por qué deja que los niños se mueran? ¿Por qué deja que haya muertes? Pero miramos solamente hacia allá, pero no miramos cuál es el corazón que tenemos. Cuando la misma escritura dice de dónde nacen las contiendas, los pleitos, discusiones y todo esto. De nuestro corazón. Pero ¿por qué queremos echarle la culpa a Él? Y es allí donde encontramos dos personas dentro de la iglesia, las dos personas alzan la mano, las dos personas se saben las canciones, las dos personas cantan lo más de bonito para meterlas a la alabanza y todo eso. Pero todos llegan y dicen, bueno, pero ¿y qué sucede? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué uno sí? ¿Por qué otro no? ¿Y qué es lo que pasa? Pero resulta que cuando se hace la investigación o se mira sus vidas personales y sobre todo lo que publican en las redes sociales, entonces se dan cuenta el por qué uno sí y por qué otro no. Se dan cuenta entonces que eran parecidos, pero no iguales. En donde teníamos apariencia de serlo, pero no lo éramos. Entonces, parecidos o iguales. Porque asimismo el fornicario, o también el profano, como dice la Escritura, uno que sabe distinguir entre lo sagrado y lo mundano. Pero si no sabemos distinguir entre lo que es santo y lo que es profano, sino que todo nos parece bien, ¿a qué jugamos entonces como iglesia? ¿O de verdad estamos haciendo iglesia? ¿Estamos dispuestos a no permitir que haya contaminación en lo sagrado por nuestra carnalidad? Pero es que si estamos dispuestos a hacer esto, tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos y tenemos que incomodarnos, salir de nuestra área de confort. Pero si yo, ¿cómo le voy a decir al hermano o a la hermana si ya me lo he hecho de enemigo? Oiga, usted está tratando con un mundano o está tratando con un cristiano. O el otro es el cristiano y usted es el mundano. Porque es que si lo tienes que hacer, lo debes de hacer, porque por eso nos colocan el ejemplo de Saúl.
¿Qué fue lo que hizo Esaú? Y en el capítulo 25 del libro de Génesis dice, y crecieron los niños, o sea, Esaú y Jacob, ¿cierto? Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob, lo que hablábamos el domingo. Cada uno tenía su predilecto. Ay, tan lindo este y tan lindo este. Que hoy no nos suceda a nosotros nada de esto. Y guisó, dice el verso 29, Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob. Ojo para los que dicen que llegan cansados del trabajo. Vea, ojo pues. Él llegó cansado de trabajar. Y llegó y le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, listo, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Y así menospreció la bendición de parte de Dios. Y ahí fue el límite de la gracia de Dios sobre la vida de Esaú. Porque aunque luego lo vemos más adelante, cuando ellos se encuentran de nuevo, que Esaú venía próspero, comillas, con mucha gente, con muchos animales y demás, pero su vida nunca más fue igual a la que Dios tenía para él. Estamos viendo que fue una distancia total. El Señor entrega, Él desprecia, Él devuelve. Él no quiso morir a sí mismo. Él no quiso salirse de su confort. Me voy a morir. Deme ese plato que, como dicen por ahí, me muero lleno, pero no con hambre. Rechazar o menospreciar la primogenitura es una expresión de desinterés por Dios y por su ley. Esto es conocido en la Biblia como iniquidad y es la base de todo pecado. La iniquidad es la base de todo pecado. Es decir, que nos expone a vivir experiencias contrarias a su ley con graves consecuencias que toda esa iniquidad o ese pecado conlleva. Por eso las consecuencias las tenemos que librar. Cuando tomamos una decisión, sea la que sea, hay una consecuencia. Y esa consecuencia la tenemos que librar. Yo sigo preguntándome, y aquí ustedes, los hermanos venezolanos, me dicen, ¿Venezuela está bien o no? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, yo no entiendo eso. Porque no queremos seguir lo que el Señor nos está mostrando, sino que quiero seguir mis propias emociones. Y eso ya está bueno, yo me voy a devolver. ¡Ey! Es que el tiempo, el Señor es el que lo marca. El pueblo de Israel no salió antes de los 70 años que el Señor prometió del cautiverio. No salió antes. En la reunión que hicimos con los misioneros esta semana, abajo en la unidad, habían unas venezolanas y había una hermana que decía, yo vine a hacer un mandado y me quedé, y yo quedo con la de vuelta. Pero yo sé que me voy a ir, yo sé que me voy a ir. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene con tu vida? ¿Por qué te movió? ¿Por qué te está disciplinando? ¿Por qué te está trabajando? Ojo que la disciplina del Señor no es para mal.
La disciplina del Señor es para fortalecernos. Por eso te hablaba en el reflexionemos. El mismo Jesús fue llevado al desierto. Si Jesús no hubiese ido al desierto, no hubiera sido preparado para poder empezar su ministerio. Por eso es que cuando nos movemos es porque estamos en el lugar equivocado o porque todavía no he permitido la disciplina en mi vida. El resultado del error de Esaú fue que cruzó el límite de la gracia de Dios. Despreció la bendición. En el versículo se usa el término griego bebelos, que también se usa para describir algo profano. Esaú aprendió por las malas que no podía mostrar desprecio por sus bendiciones y luego esperar recibirlas como si no hubiese pasado nada. Cuando llegó el momento de heredar su bendición completa, Esaú descubrió que su padre Isaac se la había dado a otra persona. Cuando usted llega, así como hablamos en el reflexionemos, usted dice, voy para la mesa, está ocupado mi puesto. Y usted va y habla con el administrador, le dice, pero es que mi puesto está ocupado. No es que usted no está en la lista. ¿Cómo así? Yo recibo dicen que Pedro es el que va a estar ahí abriendo la puerta, ¿sí o qué? Pero va a estar sin machete, ni espada, ni nada de eso. Pedro va a ir al computador y va a decir, espere, yo reviso el archivo. Ah, usted se acuerda tal día, tal hora, usted estaba vestido así. Es como, así como cuando la esposa le dice a uno, ¿usted se acuerda? Estaba vestido así. Sí. Entonces, Pedro va a ser así. Pero va a decir, ¿se acuerda? Usted pasó el límite de la gracia. Pero Señor, es que yo en tu nombre, ya ustedes conocen la respuesta, ¿cierto? Bebelos en griego. Estos versículos nos mencionan la metáfora en el Antiguo Testamento sobre la raíz de amargura. La raíz de amargura que había en Esaú, que decide cambiar su bendición, creyendo que no había perdido nada. Por eso cuando él sale a reclamarle a su hermano Jacob, yo digo, ¿por qué Jacob se sintió mal si él mismo pactó con él? Te lo prometo, dame eso. Pero Jacob, influenciado por su mamá, le dijo, corra, corra, que lo van a matar. Y él salió corriendo y se fue. Pero vivió con ese peso por muchos años. Y eso es parte de esa consecuencia de pecar contra Dios, cruzar el límite de su gracia. O sea que la gracia no es ilimitada, como tampoco lo es la misericordia. Porque su palabra dice que nueva es todos los días. Pero ¿cómo nosotros estamos mirando eso? Dios no se toma el pecado a la ligera. Él analiza, Él espera cómo va. 40 años le tardó al pueblo de Israel llegar a la tierra. ¿Por qué? Por la iniquidad, la raíz de amargura. Por el no creerle, por el decir, no, es que esos gigantes allá no van a comer. Cuando ya el Señor les había mostrado cómo los sacó de Egipto, cuando el Señor les había mostrado que les había dado pan, que les había dado carne, que había brotado agua de la roca. Pero aún esto no le sirvió al pueblo y dijo, no. Llegaron al límite y el Señor dijo, listo, hasta que el último no muera, no van a ver la tierra prometida. Y así fue.
Solamente los menores de 20 años fueron los que llegaron allá. Los que eran mayores de 20. ¿Quién son mayores de 20? Menos mal tengo 18. Me va a tocar. Pero los mayores de 20, cuidado. Los cristianos, ¿hay aquí cristianos? No pueden esperar tratar su relación con Cristo de manera descuidada y no tener consecuencias. Porque entonces es donde la gracia llega al límite. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer con la gracia? Porque el Señor proporciona de su gracia para cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios es que usted y yo con su gracia podamos cultivar para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo estamos haciendo o cómo lo debemos de hacer? Uno, amar el congregarse. Y no debe haber excusas para ello. Estos días hablaba con un pastor que me decía, ve, visité una hermana y por eso yo les digo, todo eso sucede en todas partes, pero yo digo que es consuelo de mediocre decir, eso sucede en todas partes, yo me voy a conformar, eso no pasa solamente en mi casa, no. Y él me decía, hombre, visito una hermana, lo más de buena, esas hermanas metidas, apasionadas, todo. Pero le dio algo y esa hermana está postrada en la cama. Y voy y la visito y me dice, pastor, ¿cuándo será que yo vuelvo a la iglesia, pastor? Es que me hace falta esto, servir. Y se visita a uno a otros que uno, ¿y por qué no volviste? Entonces, la gracia la estamos usando para cultivar la venida de nuestro Señor. Porque si usted y yo estamos amando el congregarnos, entonces mientras más amamos el regreso de Cristo, más nos debemos de congregar. Amén. Yo digo, ¿será que hacemos cultos todos los días? Pero ¿qué hacemos entonces? Porque no podemos solamente pensar en nosotros, ojo. Y de esto nos hablaba el Señor el domingo. Porque lo segundo que tenemos que hacer para poder cultivar la venida del Señor es tener un espíritu de oración. Un espíritu de oración. Pero ¿cómo tenemos un espíritu de oración si estamos decaídos, si solamente pensamos en nosotros mismos? Si no vemos el sufrimiento o el padecimiento o la circunstancia del otro, sino que solamente me centro en mí, Señor, ayúdame, Señor, te necesito, yo. Eso no es un espíritu de oración. No es. Porque entonces los demás, ¿qué? Al moler, no al moler, sino al moler, se llama así el Señor. No es que vamos a moler, no, al moler. Dice, abro comillas, una iglesia viva se conoce en su oración. Cierro comillas. Yo leía esto y yo decía, ¿estamos vivos? Y leía esto y ¿sabe qué me daba dolor? El matutino. Porque en el matutino siempre hubo una excusa, una barrera, una dificultad, un problema, una circunstancia. Pastor, tengo unas ganas de venir, pero nunca vine. Ahora yo me voy a la otra parte. Y el tercer punto es, si usted tiene la gracia del Señor y usted cultiva para la venida del Señor, usted debe ayunar con frecuencia. Y ahí yo no sé si poner chulo, X o qué hacer. Porque hacemos un ayuno semanal. Y la iglesia no se mueve. Uno.
Por eso el domingo le decía, déjeme decirle, si usted no es capaz de hacerlo uno en la congregación, no es capaz de hacer 3 trabajando, olvídese. No es capaz, aguanta hambre, hace dieta, pero no está ayunando. Porque es que para ayunar tengo que tener un espíritu de oración. Y trabajando difícilmente tenemos tiempo para orar. Cuando amamos o cuando ayunamos con frecuencia, entonces eso se convierte en amar a Cristo y amar su palabra. Quien ama guardará mi palabra, dice la Escritura. Quien me ama guarda mis mandamientos. Quien me ama hace como yo le estoy diciendo que haga, para que no solamente sea Señor, Señor, sino para que Él sepa quién es cada uno de nosotros, quiénes somos nosotros. Entonces, si volvemos a la carta o a la epístola de los Hebreos, ahí en el capítulo 12, verso 12, por eso el verso 12 al 14 nos habla y nos dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿A qué nos está mandando? A que no caminemos solos, a que vayamos a otro. Y esta semana lo decían los misioneros, ¿qué están haciendo ustedes? Yo me cuestionaba tanto con lo que ellos decían. Sí, la forma apasionada con que ellos compartían, aunque no comparto otras cosas, pero hay pasión para hacerlo. Ellos no son el cristiano 007, no. No son incógnitos, no son secretos, no. En cambio, hoy en la iglesia habemos muchos que somos incógnitos, no sabemos, tenemos que decir, yo soy cristiano. No, no necesitamos decir que soy cristiano. Debería verse a leguas nada más. Y no por nuestra forma de vestir como sucede con otro grupo, que si usted tiene falda, Dios te bendiga, porque tiene jean, no me sirve. No, no por la forma de vestir, sino tu comportamiento, tu testimonio. Porque el ser humano, présteme atención, reconoce su incapacidad al momento de administrar los recursos concedidos por Dios, pero al mismo tiempo es reacio a sacrificar su confort en pro del bien común. No somos capaces, pero decimos que hacemos misericordia, de sacrificar nuestro confort. Y ahí es donde el Señor entra a mostrarnos, a enseñarnos cómo Él lo hace. Cuando la humanidad desde el jardín del Edén cayó, a través de Adán y de Eva, toda la humanidad quedó en pecado, pero el Señor allí muestra su amor y su misericordia, enviando al mundo a su Hijo, para que nos enseñe, para que solucione el mayor problema que hemos tenido, que es el pecado. Entonces, Dios no nos dejó solos en medio de nuestra maldad, de nuestro pecado, sino que por el contrario, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mostrándonos el ejemplo, enseñándonos porque Él dice, háganlo como yo lo hice, ¿cierto? Enséñenle a otros como yo les he enseñado. Pero hemos salido de ese confort. ¿Hemos salido? Por eso es que cuando a mí me dicen, pastor, es que primero es Dios, luego la familia y después el ministerio. Yo les digo, muéstreme cuándo cumplimos eso. Muéstreme cuándo cumplimos eso, porque muchas veces por estar con Dios le he tenido que decir a mi familia, espéreme. Porque ¿cómo más hacemos entonces? Por eso es que el video que Geraldine, ¿ya lo aprendió? ¿Sí?
nos enviaba al grupo, esa pastora decía, si usted no va a la iglesia porque tiene una visita, vea, le van a armar carpa, le van a acampar en su casa, porque no se le va a ir la visita para que usted no vuelva a congregarse. Entonces yo digo, no leemos la escritura, no salimos de nuestro confort, porque la escritura dice, si en su casa sale extranjero, lléveselo para la iglesia. ¿Sí o no? Ay, pastor, pero ¿cómo? Si es de su confianza, porque llegó a su casa, vea, tenga las llaves, están las llaves del candado de la nevera, cocine para usted y para mí. Cuando yo venga que esté todo listo, si no me quiere acompañar. No le deje las llaves, no le esconda las llaves del candado de la nevera, los que le echan candado a la nevera. No, dígale cocine para los dos. No me, hermano, vea, yo lo amo, lo quiero mucho, mamá, papá, hermano, primo, sobrino, amigo, conocido, lo que sea. Lo amo mucho, pero amo primero a Dios. Usted vino a la hora que no era, espéreme. No, me tengo que ir. Pico y chao, Dios le bendiga. Pero no somos capaces de salir del confort que va. Pastor, hacía como 5 años no lo veía, pero ya lo vio. ¿Necesita más? Entonces nos pasa lo que pasó con los 10 leprosos. ¿Y dónde están los otros 9? Entonces es muy fácil no salirnos de nuestro confort. Y es ahí entonces donde queremos arreglar todo, pero que no me involucren a mí. Así como nos decía la pastora estos días, ¿cierto? Que ella recogía la vaca y ella no ponía. Es muy fácil, ¿sí o qué? Ah, no, ya hay plata aquí, ya yo, ¿para qué voy a poner? Nadie se va a dar cuenta si yo no pongo. Ah, se les llevaron la moneda. El escritor de los Hebreos deja claro que el sufrimiento es a menudo la forma en que Dios nos edifica y nos capacita. Los cristianos que responden a esas dificultades buscando a Dios con fe, cultivando para su regreso, pueden evitar el destino de hombres menos fieles, como en el caso de Saúl, y así hacer que la gracia sobre su vida no tenga límites. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, mi hermano, mi amado, cuando el Señor nos incomoda, una vez nos sucedió a nosotros que no había para comer. Y yo, Señor, bueno, usted quiere que ayune, vamos a ayunar, Señor. Si hace a las malas que vamos a ayunar, ayunamos, Señor. Y tocó. Pero era para aprender que teníamos que darle la gloria a Él. Entonces, la disciplina es para edificación. La disciplina es para que nosotros le conozcamos más a Él. No es para acabarnos, no es para destruirnos, no. Pero tengamos cuidado de no perder nuestra bendición, o más bien despreciar nuestra bendición, porque en el momento no la necesito. Porque en el momento me parece muy poco. Y esa bendición tiene que ver con dones. Esa bendición tiene que ver con talento. Esa bendición tiene que ver con lo que el Señor te está entregando, con lo que el Señor te entregó. Cómo estás manejando lo que Él te dio. Porque Él te va a decir, pero mira que puse delante de ti esto. ¿Y qué hiciste? Señor, pero es que yo como estaba. No vale delante de Él. No vale. Aquí han venido muchas personas que se me han presentado. El pastor, soy fulano de tal, hago esto. Cuando me necesite, aquí estoy. Pues no chupamos banca, porque a los 2 domingos que están sentados ya salen y se van. Entonces yo digo, no vemos. A mí no me sirve la carta de recomendación, a mí me sirve la que Pablo dice, que la carta de recomendación nuestra es ¿cuál? Pablo dice, yo no necesito carta de recomendación porque Él mismo me recomienda.
Ah, listo, vamos a orarle al Señor a ver, pero no me dan espera que el Señor responda, ¿cierto? Se pierden, se van. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que Dios haga las cosas si no estamos? Ahí es donde crecemos y se nos olvida de dónde salimos. Yo por eso todavía lavo el baño, para poder acordarme. Cuando inicié lavando el baño. De la iglesia y de la casa también. En la casa, si no lavaba el baño, vean. No, mentira, en la casa es por amor, pero en la iglesia también. Entonces, iglesia, nuestra gracia tiene límite. ¿Tu gracia tiene límite? Ojo, que Dios no la da limitada, pero tú te encargas del límite de esa gracia. Son dos cosas diferentes. Póngase de pie. Quiero darte un minuto para que hables con el Señor. Cierra ahí tus ojos y habla con Él. Si conoces si tu gracia tiene límite, si desconoces si tu gracia tiene límite, habla con Él y exprésale y dile. Pero ten mucho cuidado si te vas a comprometer. Porque es ahí donde servimos de tropiezo en cuanto a nuestro testimonio para otros. Padre, damos gracias, Señor. Gracias porque es tu Espíritu, Señor, en nosotros que nos hace vivir. Gracias porque por tu poder, por tu victoria, nosotros podemos decir que somos victoriosos. Siempre nos has mirado con ojos de amor y misericordia. Has creado un plan para que nadie se pierda. Pero aún como lo dice el profeta Ezequiel, si se pierde, es aún contra tu voluntad porque tú no lo deseas. Tú no deseas la muerte del impío. Tú deseas que el impío se vuelva de su mal caminar. Tú deseas que nosotros, tus hijos, quienes estamos representándote en esta tierra, caminemos con una gracia sin límite. Pero tampoco, Señor, te vas en contra tuya cuando nosotros buscamos nuestro propio bien o conveniencia haciéndote a un lado. Es ahí donde tu ira llega. Aunque lenta, pero llega. Señor, no queremos ser de ese grupo.
Y no quisiéramos que quienes a nuestro alrededor están sean de ese grupo. Es más, no queremos, Señor, así como tú no quieres, que haya ese vivo deseo en nuestro corazón de que nadie se pierda. De que podamos, Señor, obrar, cultivar, preparar, Señor, con tu gracia para tu venida. Y que así como dice la Escritura, cuando vengas, nos encuentres haciendo tu voluntad. Son tiempos difíciles, pero tú no los desconoces. Eso es lo importante. El que nosotros seamos conscientes que tú conoces los tiempos que vivimos. Porque tú no cambiarás los tiempos. Es más, tu palabra dice que llegará el día malo. Lo que tú quieres cambiar es nuestra forma de pensar. Y es por eso que necesitamos la renovación de nuestro conocimiento. Para que cada día podamos, Señor, no solamente caminar tus caminos, sino tener, Señor, aún tus pensamientos también. Ayúdanos a que amemos, Señor, no solo tu presencia, sino a que amemos lo que tú nos has entregado y lo que nos has mandado hacer. A que podamos salir del confort para el beneficio común de tu pueblo. A ti, Señor, sea la gloria y a ti la honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios me les bendiga, iglesia.